ArcGAN y la tecnología CNC, junto con el modelado 3D, representan nuevas áreas para que el diseñador gráfico, gracias a estas tecnologías, sea a partir de ahora el motivo para avanzar y desarrollarse. Ideal para el diseñador gráfico. Con las herramientas ArcGAN y Cinema 4D, que juntas pueden lograr que tus ideas sean tangibles. Bueno, empezamos con un modelo ya previamente realizado en Cinema 4D. Este ejemplar que vemos en pantalla es una pieza decorativa de una motocicleta, lo cual nos servirá un ejemplar simple para empezar con la práctica. Lo primero que vamos a hacer es exportar este archivo para luego importarlo en el programa ArcGAN. Nos vamos a Archivo, Exportar y exportar como .3ds. Le damos clic, vamos a ver la herramienta de guardado, le ponemos nombre, en este caso reemplazo, se abre la ventana de escala, ponemos en 1 y le damos a aceptar para que al momento de importar nos quede con el mismo tamaño. Una vez que abrimos el programa ArcGAN, podemos visualizar la interfaz primaria, en la cual podemos presenciar la barra de menú, una barra de menú muy intuitiva, parecida a muchos programas convencionales, y con 3 opciones abajo, en el cual significan atajos para abrir o crear un nuevo modelo. Está el área de lo que es modelos recientes, y al irnos a fichero, nuevo, modelo o control N como muchos programas convencionales, o haciendo clic en el espacio en el botón de atajo. Se nos abre el modelo nuevo, la ventana de modelo nuevo con dimensiones, resolución y unidades con opciones, en la cual podemos editar antes de comenzar con el programa. Vemos el área de trabajo. Este área color blanco significa el pedazo de metal o madera o cualquier material en el que vayamos a mecanizar, con sus respectivas medidas o dimensiones en X y en Y, es decir, anchura y altura, como vemos en milímetros, 200 milímetros por 40 milímetros como unidades de medida. También podemos editar las opciones. Podemos cambiar las medidas. En este momento estoy cambiando las medidas en milímetros para que vean cómo se va editando, cómo va cambiando el área de mecanizado. En la parte de resolución, esta parte es intocable, esta parte significa la resolución en la que vamos a visualizar cada aspecto que vamos modelando en el programa. En las unidades, como podemos ver, nos viene la opción de milímetros y pulgadas. Al darle clic en pulgada vemos cómo se cambia, se transforma a medida que he puesto a pulgadas y dejamos en milímetros. Este ángulo color naranja que vemos en la parte inferior significa el punto 0, el cual no es otra cosa que el indicador del cual va a comenzar a mecanizar la máquina router. Es decir, por dónde va a empezar la máquina a mecanizar. Podemos ponerlo en las esquinas superiores o inferiores, izquierda o derecha, o también en el centro, dependiendo del modelado, dependiendo del diseño. En el mayor de los casos, siempre se utiliza poner en una de las esquinas inferiores. A continuación, le damos clic en aceptar y, como vemos,
se nos abre la interfaz secundaria, también principal, del programa. Como vemos, sigue presente la barra principal de menús y también podemos presenciar las opciones de vector, ya que también es un programa vectorial en parte, y podemos presenciar también varias barras de herramientas, atajos de crear y guardar, iconos que significan herramientas de modelado, extrusión. Estas opciones son totalmente innecesarias, cabe recalcar, ya que todo lo que podemos hacer aquí lo podemos hacer en Cinema y mucho más fácil que en este programa, ya que este programa tiene varias opciones de modelado 3D, pero en Cinema tiene opciones mucho más avanzadas, mucho más fáciles, cosas que este programa no puede hacer en parte. Vemos en la parte superior las vistas isométricas, laterales y también la vista frontal, que en este caso sería la vista superior del material. La vista frontal aquí en este programa es la vista superior, puesto que en la máquina lo vamos a ver de esta manera. Y como vemos, ahí está el pequeño ángulo que pusimos al principio, que indica el punto 0 en el cual va a empezar a mecanizar la máquina. Tenemos también la vista 3D y la vista 2D, en el cual si damos clic en la vista 2D se nos abre otro panel. Este panel sirve para poner todo lo que es vectores. Como vemos aquí en esta barra de herramientas al costado, vemos opciones vectoriales para hacer formas, incluso texto, y a esos textos o formas o vectores darle su debida extrusión. Como vuelvo y repito, esto es totalmente innecesario, ya que todo lo que vamos a hacer aquí ya está previamente hecho en Cinema. Por el cual este programa se hace muy fácil de entender para el diseñador gráfico, muy fácil de usar. También podemos presenciar una ventana de propiedades. Estas son las propiedades de las capas y las propiedades de las herramientas al momento de darle clic. Como vemos de ejemplo, le doy clic en una de las formas y como se abre, vemos que se abre la ventana de propiedades de dicha forma, en el cual primero ponemos las medidas y las opciones. Y luego ponemos crear y tenemos un cuadrado creado. Eliminamos esa forma ya que no la vamos a necesitar, cambiamos a vista 3D, en el cual aquí van los modelados previamente diseñados en Cinema. En la barra principal de menú podemos ver las diferentes opciones. La opción de, en este caso no es archivo, sino fichero. Y ahí tiene las mismas opciones intuitivas de cualquier programa convencional. Opción de modelo para cambiar la configuración del área de trabajo. Las opciones de vector para importar vectores. Las opciones de relieve para hacer el relieve mecanizado 3D. La opción de trayectoria, que es el indicador de cómo se va a mover la máquina para mecanizar el modelo 3D previamente importado. También tiene opciones para impresión 3D. La ventana, que tiene tipos de vista de las diferentes herramientas, como ven alrededor de las barras. Ahora a continuación vamos a importar
el relieve, es decir, vamos a importar el modelo 3D previamente diseñado en Cinema que visualizamos al principio. Vamos a importar un modelo 3D. Se nos abre la ventana de opciones. Vamos a buscar la carpeta en que guardamos dicho archivo. Acuérdense que era formato .3ds. Este formato es el adecuado para este programa, por lo cual Cinema 4D lo hace justo el adecuado para funcionar en conjunto con este programa. Se nos abren las opciones de pegar modelo 3D. En esta ventana podemos ver las diferentes opciones de ubicación en el material a mecanizar. Las opciones de rotar el modelo, podemos rotarlo en X, Y o en Z. En este caso no lo vamos a rotar porque está en 90 grados y está justo como lo queremos. Esta es la ventana, las opciones de posición. Podemos darle clic en el centro y lo ubicar justo en el centro del área de mecanizado. Si cambiamos las opciones de X, Y o Z, se va a mover ligeramente o más dependiendo de la cantidad que pongamos. En este caso no vamos a poner nada, ya que está justamente en el centro del material. Aquí podemos ver las opciones de tamaño. Acuérdense que estamos en unidades de milímetros, así que vemos que mide 167 milímetros aproximadamente, es decir, casi 17 centímetros. Y 16 milímetros de altura, es decir, el tamaño de Z. En la escala está el 100%, es decir, del mismo tamaño. Las opciones de vincular tanto en tamaño de X, Y y Z para que no se deforme el material. Le damos clic en pegar y como ven ya se pega el modelo hecho en Cinema 4D al material de área de mecanizado. Una vez que hemos tenido el área de mecanizado con el modelo 3D, nos vamos a trayectoria y ahora vamos a configurar el material. Es decir, vamos a configurar, a darle a entender el programa qué medidas de grosor tiene el material. Acuérdense que si un modelo tiene 16 milímetros de altura, quiere decir que el material tiene que tener el mismo tamaño, mismo grosor del modelo o más. En este caso viene por default, lógicamente, que el grosor del material va a ser el mismo que tiene el modelo 3D en altura. Vamos a poner que va a medir unos 20 milímetros. Como vemos está ubicado una flechita roja, el punto 0 va a empezar justamente al inicio. Si ponemos abajo de offset, quiere decir que primero va a volar 3 milímetros, que es lo que sobró de material, y luego empieza a mecanizar. Si ponemos en la parte superior, quiere decir que va a mecanizar primero el modelo, pero va a dejar un grosor al final de material de unos 6 milímetros. Estas opciones las podemos editar cuanto mejor nos convenga, dependiendo del material, dependiendo del mecanizado, dependiendo de cuánto queremos dejarle de base al material. Luego de editar las opciones, damos clic en aceptar y como vemos, se edita automáticamente
el grosor del material, ponemos en vista isométrica y se darán cuenta que esas líneas rojas que aparecen alrededor del área de mecanizado significan el grosor del material. Le damos en esa opción llamada cambio de vista, que es para manipular manualmente con el mouse las vistas que queramos, o simplemente damos en las opciones de vista lateral o frontal, dependiendo de la vista que queramos. Y como vemos, está ese offset de 3 milímetros que queda después en la parte inferior del mecanizado del modelo 3D. Es decir, que la máquina va a empezar a mecanizar primero y va a dejar al final un desfase de 3 milímetros en el material. Nos vamos de nuevo a trayectoria. Ya que está configurado el material, nos vamos a presenciar las opciones que están de más, que son nueva trayectoria 2D o nueva trayectoria 3D. La nueva trayectoria 2D sirve para hacer lo que es grabados o cortes en dichas formas, o la nueva trayectoria 3D, que es para hacer mecanizado de relieve, que es lo que nos interesa, ya que eso es algo tridimensional y vamos a hacer un mecanizado de un modelo 3D. Ponemos una opción y se nos abre la ventana de mecanizado de relieve con sus respectivas opciones. Al momento que se nos abre la ventana de mecanizado de relieve, podemos ver las propiedades y las opciones que tiene, como la principal, que es el área de mecanizado. En el área de mecanizado está la opción seleccionada de todo el relieve, es decir, que va a mecanizar todo el área que hemos seleccionado previamente, editado previamente, o en base a vectores si es que hemos puesto algún vector. Las opciones de acabado, de desbaste, la seguridad Z, que no es otra cosa que decirle a la máquina en el momento en que está mecanizando por un lado y decida mecanizar al otro extremo, pues que se levante 4 milímetros como está puesta en opción y avance al otro área que quiera mecanizar y continúe. También está el nombre de trayectoria, el nombre que le vamos a poner una vez que vayamos a calcular la trayectoria. Volvemos a las opciones de acabado y desbaste. Y a continuación vamos a explicar el por qué siempre empezamos por el desbaste. El desbaste no es otra cosa que la destrucción de material que no tiene nada que ver con el modelo previamente diseñado. Es decir, no va a destruir material que no dé forma al modelado 3D. Es decir, que si tengo un modelo previamente diseñado, una pieza decorativa de motocicleta, que la pusimos y la importamos en el material en el área de trabajo, la herramienta, como vemos aquí, visualizamos en imagen que esto es el splinder, y lo que está destruyendo el material es la broca que está como taladrando y a la vez destruyendo el material que no tenga nada, absolutamente nada que ver con el modelo previamente diseñado. Caso contrario, si está mal diseñado, simplemente destruye todo el material y no vamos a tener ninguna forma o no vamos a tener nada. Entonces destruye el material, en este caso sería los lados, para que vaya dando esa forma del modelado previamente diseñado. Regresamos, le damos clic al desbaste y se nos abre esta ventana de herramientas. La palabra herramienta no es otra cosa que la broca que se va a utilizar para el tejido mecanizado 3D. Como vemos aquí hay varias herramientas que vienen por default o herramientas que están creadas previamente por el usuario. Como vemos la forma, parece que esto es una herramienta tipo buril, es decir, una herramienta con punta. Se utiliza normalmente para hacer cualquier tipo de grabado en algún material. Pero como no vamos a hacer grabados y no vamos a mecanizar algo, vamos a hacer un relieve, entonces podemos añadir herramientas. Como vemos,
en la imagen, en esta imagen dorada, una broca como color dorado. Hay de diferentes tipos de material de broca, de diferentes tipos de metal. Metales, unos metales más duros que otros dependiendo del material que se va a mecanizar. Por el momento vamos a ver la descripción, que dice opción de descripción, podemos poner un nombre. Y la herramienta que vamos a seleccionar depende mucho del material, depende mucho del diseño que tengamos hecho, en especial el diámetro, el tamaño de esa herramienta. Entonces vamos a ponerle descripción 5 milímetros. Y en el tipo D hay varias herramientas que podemos utilizar, como vemos las formas, aparecen las formas. Esto es una herramienta en forma de V para hacer grabados. Y como vemos hay tipos de opciones. Vamos a escoger esta de taladro ranurado. El número de herramientas va a ser solamente 1. Unidades, es decir, las unidades que vamos a medir la herramienta en milímetros o en pulgadas. Ponemos en esta letra que significa diámetro, como vemos aquí al lado. En el diámetro vamos a ponerle 5 milímetros, que creo que es el adecuado para el mecanizado, ya que, como vimos, de largo solamente tiene unos 16 milímetros. Así que una herramienta de 5 milímetros me parece suficiente para hacer el respectivo mecanizado. Y las unidades de milímetros, también como las unidades de milímetros por segundo o milímetros o pulgadas por segundo o por minuto. Entonces, esto significa la velocidad con que avanza o la velocidad con que gira la herramienta para hacer el mecanizado. En las opciones de paso vertical, en las opciones de paso transversal, vamos a explicar a continuación. Cabe aclarar primero que en este aspecto de lo del mecanizado CNC, la máquina trabaja en base a los mismos ejes que en modelado 3D, que en Cinema u otro programa convencional de modelado 3D, en cuanto a factores de X, Y y Z. Vemos en imagen el desplazamiento y cuál sería el desplazamiento X, y cuál sería el desplazamiento Z que vemos con la flechita que vemos al lado de la broca del spindle. Quiere decir que Z es cuando la herramienta con el splinter baja o sube, y los desplazamientos, como vemos, de un lado hacia otro dependiendo del eje Y o del eje X. Vemos el grosor del material de 20 milímetros que habíamos visto previamente, y el paso vertical, que es en medida al material que se va a utilizar. Es decir, dependiendo la clase del material, si es madera o si es un metal, vamos a poner menos paso vertical o más paso vertical, porque podemos dañar la herramienta. Como es en este caso madera, el paso vertical es hacia abajo, es decir, cuando ya comienza a destruir el material, es decir, el proceso de desbaste. Siempre se comienza por el paso vertical al momento de mecanizar, y en este caso hemos puesto la medida de 1 milímetro, es decir, que cuando empieza a mecanizar, comienza con el paso vertical y se va a hundir en el material 1 milímetro para comenzar a mecanizar, hasta que dé la forma del modelado 3D previamente diseñado. Va a bajar cada vez 1 milímetro, mecaniza a lo largo del material y baja otra vez otro milímetro, y luego mecaniza otra vez al lado del material alrededor del área de trabajo, y luego baja otra vez 1 milímetro, sucesivamente hasta que complete la forma al modelado previamente diseñado. Como vemos aquí,
Si la altura del modelado es de 16 milímetros, como vimos en antes, pues va a bajar 16 veces, ¿no? Una vez que hemos entendido lo que es el paso vertical, ahora vamos a explicar el paso transversal, que el paso transversal es el movimiento que va a hacer de manera horizontal por toda el área de trabajo hasta dar la forma del modelo 3D previamente diseñado. Hay dos tipos también que se utilizan comúnmente de paso transversal. El que está dibujado en esta imagen es el paso transversal tipo raster, es decir que se va a mover simplemente de un lado a otro en una especie de como zigzag sobre el área de trabajo y así va dando la forma del modelo 3D previamente importado. Como vemos, los movimientos señalados en X y en Y, dependiendo del diseño, va avanzando y cuando ponemos una medida, como dice aquí, 0.5 milímetros, es decir, a medio milímetro, quiere decir que va a avanzar de un extremo a otro y luego va a regresar, pero antes se va a mover en Y a una distancia de 0.5 milímetros y luego regresa. Y es así como va completando el movimiento como en zigzag o el movimiento como de gusano. Como vemos en la descripción, avanza hacia un lado, luego se mueve en Y a 0.5 milímetros y luego regresa. Se mueve otra vez en Y a 0.5 milímetros y luego en X regresa. Y así sucesivamente hasta lograr cierta forma del modelado 3D. El proceso de desbaste es un proceso anterior que sirve para el proceso de acabado, que se podrá explicar después de estos pasos. Cabe recalcar que el paso transversal se pone en medida a la herramienta, es decir, en medida a la broca, ya que esta broca es de 5 milímetros de diámetro. Mientras menos medidas pongamos en paso transversal, más detallado va a quedar el modelo 3D. Y a pesar de eso, en el proceso de desbaste siempre va a quedar cierto tipo de como escalinata, pero que va a tener la forma del modelado y ya con el acabado dar la forma final y los detalles para que quede exactamente igual al modelo 3D. Este es el paso transversal tipo raster. Ahora explicaremos el paso transversal tipo offset. El paso transversal offset es completamente distinto al raster. Como pueden ver, el paso transversal offset se mueve en el área de trabajo de manera distinta, de manera de especie de como de circular o cuadrangular, dependiendo del diseño que vamos a realizar. En este ejemplo vemos el recorrido con las líneas rojas, como hace una especie de rectángulo que cada vez se va cerrando en una especie como de remolino hasta llegar al centro. El espacio de cada recorrido, como pueden ver, cómo avanza en Y, luego se va a X y luego vuelve a bajar en Y y luego vuelve a moverse en X, pero entre la distancia entre esos movimientos es de 0.5 milímetros, el mismo paso transversal que hemos puesto. Entonces, como habíamos dicho, mientras menos paso transversal pongamos, más detallado va a quedar. Entonces, se le puso el valor de 0.5 milímetros, en el cual indica el recorrido. Cabe recalcar que los movimientos son primeramente paso vertical y luego paso transversal, sea cual sea, tipo offset o tipo raster,
por lógica, es decir, se hunde en el material, se mueve alrededor mecanizando, haciendo desbaste, luego se vuelve a hundir, luego vuelve a hacer paso transversal, es decir, paso vertical, luego paso transversal, luego paso vertical, luego paso transversal, hasta que logre la forma del modelado 3D y cumpla con su recorrido. Bueno, una vez explicado lo que es el paso vertical y el paso transversal, ponemos los valores que habíamos dicho, que es de 1 milímetro, paso transversal de 0.5 milímetros. Este valor que está al lado quiere decir que significa el porcentaje. Quiere decir que es 10% de el diámetro de la broca. Hay quienes siempre ponen este valor de 10% o si no del 30% en cuanto al valor del diámetro. Es decir, que si ponemos que el diámetro de la broca es de 10 milímetros, ponemos aquí 10, es decir, 10%, y automáticamente calcula y pone un valor acá, en lo que sería el paso transversal. Pero sin embargo nosotros vamos a poner 0.5 y se calculó que es un 10%. La velocidad del huesillo, es decir, cuántas revoluciones va a pegar. El avance, la velocidad de avance. Y la carga, vamos a poner unos 3 milímetros, 4 milímetros de carga. Como dijimos previamente, lo que era la velocidad de carga, que es en cuánto va a aterrizar, en la velocidad en que va a aterrizar en el material para comenzar a desbastar. Recordemos que este valor no tiene que ser tan elevado dependiendo del material, ya que si fuera metal, por ejemplo, y se clava tan bruscamente en el material, podría romperse la broca o podría dañar el material. Entonces podemos aquí poner cualquier nota, cualquier descripción. Esta herramienta fue utilizada para tal cosa. Ya pusimos la descripción, que no es otra cosa que el nombre de la herramienta. Podemos poner cualquier nombre, 5 milímetros plana para tal trabajo, o solamente 5 milímetros como acabo de poner ahorita. Si le damos a aceptar, una vez que le damos a aceptar, vemos que se agregó aquí otra herramienta más por default, creada por el usuario. Aquí podemos editar o borrar la herramienta o copiarla. Entonces podemos seleccionar y automáticamente se nos abre las opciones de desbaste. En este desbaste, como previamente explicamos, el tipo de desbaste que va a ser, el tipo de paso transversal que va a ser, si va a ser offset o va a ser rafter. Vamos a seleccionar offset, ya que este mecanizado, esta pieza de modelo 3D previamente diseñado, fue hecho para decoración de una motocicleta, por lo tanto es redondeada, así que vamos a seleccionar el mecanizado offset. Si damos aquí en esta opción, en esta flecha, podemos ver que podemos reeditar de nuevo lo que es el paso transversal, el paso vertical, el avance, la carga, el número de herramienta, la tolerancia y el sobreespesor. Quiere decir que va a dejar un sobreespesor aparte de la medida que ya está diseñada en el modelo, para que cuando realicemos el acabado quede, podría decir, con un mayor detalle dependiendo del diseño también. Ahora nos vamos a las opciones de acabado. En el acabado podemos seleccionar otro tipo de herramienta para que quede mucho más detallado dependiendo del material, dependiendo del diseño. Podemos seleccionar la misma.
Y en este caso vamos a seleccionar, vamos a poner 0.5 milímetros o podemos poner 0.1. Recuerden que mientras menos valor pongamos, mientras el valor sea más pequeño, más detallado va a quedar el acabado. El proceso de acabado no es otra cosa que la herramienta esta vez se va a mover en conjunto, de igual manera tanto vertical como horizontal, de tal manera que vaya como acariciando el modelo ya hecho forma por el desbaste, para que quede totalmente detallado, ya que en el desbaste va a quedar una especie como de escalinatas, pero que va ya a ir tomando forma del modelo, y ya una vez con el acabado va a acariciar ese modelo con la herramienta para volar todas esas escalinatas de una vez, dar la forma final exacta del material. Los mismos valores, en cambio acá hemos puesto 0.1, o podemos poner 0.2. Ya que están casi todos los valores listos, esta vez sí va a ir de raster, es decir, que va a ir de un lado hacia otro, luego avanza 0.2 milímetros, y luego se regresa de un lado hacia otro y luego avanza otro 0.2 y así hasta recorrer todo el modelo y que dé una forma final y exacta. Ponemos nombre a la trayectoria, ya que esto es una trayectoria, le estamos indicando a la herramienta de la máquina cómo moverse para que dé la forma. Vamos a poner de nombre pieza y demos las opciones de calcular ahora o calcular más adelante. Vamos a poner calcular ahora y esperamos hasta que la trayectoria quede hecha. Una vez que la trayectoria está completada, hemos esperado hasta que esté lista, podemos ver estas líneas rojas que han quedado. Estas líneas rojas no son otra cosa que el recorrido que ha hecho la broca, la herramienta, para dar forma al modelo 3D. Es decir, que ha empezado de aquí, en este punto, el punto 0, pegado al material lógicamente, se ha movido hacia cierta parte, luego ha comenzado con el paso vertical hundiéndose a la distancia de 1 milímetro, como vemos en esta distancia que hay entre las líneas horizontales, y ha empezado el paso transversal, es decir, a moverse horizontalmente haciendo el recorrido offset. Aquí en cambio vemos las líneas más pegadas, por lo que la distancia entre esas líneas es de medio milímetro, o sea 5 décimas. Por eso que se ven prácticamente una mancha roja, por lo que las líneas están demasiado pegadas. Es por lo que el recorrido es muy ajustado, pero ayuda a que quede mayor detalle en el modelo, ¿no? Una vez que tenemos calculada la trayectoria, nos vamos a la ventana de propiedades previamente explicada. Vemos que aquí están las propiedades de vectores, las capas, relieves, clip arts. Nos vamos a trayectorias, que es en donde hicimos todo este proceso de la ventana de mecanizado de relieve. Le damos clic en esta flecha y vemos cómo está hecho el mecanizado completo virtualmente con nombre de pieza que habíamos puesto anteriormente.
Le damos otra vez en la flecha y vemos cómo están hechos los dos recorridos. Primero el desbaste y luego el acabado. Ya que tenemos listo el desbaste y el acabado, vamos a proseguir con la simulación para darnos cuenta el resultado que va a quedar en el material una vez que hemos mecanizado. Es decir, no es necesario probar con el material en la máquina y perder tiempo a ver qué resultado nos queda, sino que más bien este programa cuenta con su simulador para ver qué tal quedaría en caso de hacer esta trayectoria. Puesto que si no nos queda con mucho detalle, pues tendremos que volver a la ventana mecanizado con relieve y ajustar los valores de mecanizado que hemos puesto. Vamos a simular el desbaste. Ponemos en la parte de abajo que están estos botones que dicen barra de control de simulación y simular la trayectoria. Podemos poner cualquiera de las dos. Voy a hacer esta que es más detallada. Esta me muestra el resultado de una sola vez. Esta me muestra más o menos una simulación de cómo va a recorrer la máquina. Le damos play. Ponemos la velocidad con que queda, rápido, estándar, nivel más detalle, personalizada. Vámonos a simular. Como ven aquí, esta forma que ven aquí es la broca de 5 milímetros de espesor, como habíamos dicho. Este es el material de 20 milímetros de espesor. Y al ponerle play, va a comenzar el mecanizado con una reproducción. Vemos cómo avanza. Esto es una reproducción rápida. Ven que se hundió la herramienta en el material a una distancia de 1 milímetro y comenzó el offset tal y como lo he explicado en las imágenes anteriores a recorrer horizontalmente a una distancia de 5 décimas, es decir, cada medio milímetro, hasta cumplir con su recorrido y luego bajó otro milímetro más y sigue recorriendo. Esto es el recorrido que hará la máquina, esto es la trayectoria que hará la broca. Vemos que va mecanizando poco a poco. Aquí acaba de bajar otro milímetro más. Como esto es una reproducción rápida, lógicamente la máquina lo hará a la velocidad que es, y así irá bajando 1 milímetro y luego comenzando con el paso transversal como había explicado, y así va dando la forma. Si ponemos de manera más rápida, hasta esperar que quede el resultado. Vamos a poner pausa. Vamos a la otra opción de simulación. Y vemos que ya nos ha dado el resultado de una vez. ¿Cómo ha quedado? Como dije previamente, quedan esas especies de escalinatas. Estas escalinatas miden 1 milímetro, lógicamente, que es el paso vertical. Obviamente ya va cogiendo la forma, pero este es simplemente el desbaste. Y falta la simulación del acabado. Ahora si seleccionamos
el acabado, vamos de nuevo a hacer la simulación. Podemos poner simular trayectoria de nuevo y vemos que ha dejado un resultado ya más al ras de cómo es el modelo, y este es el resultado que hará. Exactamente así es como va a quedar en el material cuando mecanicemos en la máquina. Esta es la simulación hecha. Quizás si ponemos más de cerca vemos que quedan pequeños detalles que muy bien se podrían arreglar mediante la configuración otra vez del mecanizado relieve, pero esta forma que ha quedado parece suficiente y ha quedado exacto al modelado que he hecho, ¿no? Si no nos ha gustado la simulación podemos eliminarla. Cogemos y eliminamos. Hacemos cualquier otra configuración en la trayectoria. Volvemos de nuevo. Se nos abre la ventana. Si queremos una definición rápida, ponemos simular. Y vemos cómo es justamente rápido. Si ponemos el acabado, lo mismo. Y tenemos el resultado. Una vez que estamos de acuerdo con los resultados obtenidos de la simulación virtual, tenemos que proceder a guardar. Lógicamente hemos guardado el fichero, podemos guardar el fichero y el programa en sí, pero hay que guardar, exportar la ruta, es decir, la trayectoria, para poderla ingresar en la máquina y que la máquina realice esa trayectoria. Esa trayectoria tiene nombre de código G. El código G es como una especie de lenguaje de programación que sabe leer las máquinas router para hacer el recorrido de mecanizado. Entonces primero guardamos el desbaste. Como lo seleccionamos, y abajo salen las propiedades, podemos guardar trayectoria. En guardar trayectoria nos aparece esta ventana de guardar trayectorias. Es decir, aquí podemos seleccionar la ruta de guardado con el nombre. Si queremos cambiar la ruta de guardado, ponemos en archivo y seleccionamos lógicamente en donde queramos guardar la trayectoria. Le ponemos un nombre, podemos ponerle pieza de moto desbaste, y aquí podemos seleccionar la especie de formato dependiendo de la máquina que ustedes hayan comprado. Yo siempre pongo la opción de NC Studio CanCan porque hay demasiadas opciones, pero la que siempre me ha funcionado bien y hasta ahora ha sido la de NC Studio CanCan. En un momento que tenemos todo seleccionado, la ruta, tenemos seleccionado el nombre, ponemos guardar y ya está. No se demora ni un segundo en que guarda. Ahora ponemos cerrar y ahora seleccionamos el acabado y ponemos de nuevo en guardar trayectoria. Y ahora lo mismo, ya que está seleccionada la ruta, en vez de desbaste ponemos acabado. Ponemos guardar. Listo, y eso queda como archivos guardados de lectura, de solo lectura.
Esos archivos los mandan a la máquina router para que los pueda leer y comenzar el respectivo mecanizado. En resumen, por lo cual se hace tan fácil este programa para un diseñador gráfico, por su conocimiento en el área de 3D o por su conocimiento tan solo en el programa de Cinema 4D, es esto, ¿no? Que solamente necesitamos es importar un archivo 3ds realizado en Cinema 4D como modelo 3D, traerlo al programa y comenzar a hacer la trayectoria, configuraciones de material, la trayectoria y mecanizado de relieve, configurar los valores, calcular la trayectoria, guardar las trayectorias y listo. Demás herramientas no hemos usado, no hay la necesidad de usar, porque todo lo que puede hacer este programa en cuanto a modelado 3D lo puede hacer Cinema, y mucho más fácil dependiendo del trabajo también.